Buenas, profesor. Soy Ian de segundo C. Aquí le explicaré sobre el feudalismo. El feudalismo es un sistema de organización económico, social y político que se organizó entre los siglos IX y XIII. Esto debido a los ataques enemigos de los bárbaros, quienes eran gente del norte de Europa que los llamaban así porque hablaban un idioma que no se entendía en esa época, o sea, otro idioma diferente a lo que conocían. También estaban los vikingos, que por sobrepoblación tuvieron que irse a otras partes de Europa, y estos venían de Suecia, Noruega y Dinamarca. Entonces empezaron a expandirse hasta llegar a zonas feudales, o sea, zonas donde vivían reyes. Ante estos ataques enemigos, la población, o sea, los que vivían en los castillos, empezaron a irse, temiendo que cuando ocurriera otro ataque, podrían quedar muertos por todo esto. Así que, cuando ocurría esto, el rey le encargaba la tarea a los nobles, quienes eran duques, condes, marqueses y terratenientes, que se encargaran de la, del poder militar. O sea, ellos se encargaban de organizar todas las defensas para cualquier ataque enemigo. Y los campesinos decidieron escapar hasta al campo para ahí estar a salvo. Y bueno, el rey le daba poder a los nobles. Los nobles se convertían en señores feudales. Los señores feudales eran aquellos que tenían tierras donde trabajaban los campesinos. En estos tipos, en esta imagen se puede ver cómo era la vida. Este era el rey. Estos eran los campesinos, los nobles y el clero, o sea, las religiones, los que, así, estaban relacionados al cristianismo. También aquí se ven cómo convivían. Aquí una pirámide social. El señorío era el reinado de los nobles entre los campesinos. No tenían autoridad sobre el clero, porque el clero era una parte más apartada de los señores feudales. Esta era la religión, ¿sí? Y bueno, el señor feudal era, como ya expliqué, el que tenía tierras y en ellas trabajaban los campesinos. El vasallajo, el contrato de vasallaje. A ver, el contrato de vasallaje era un contrato en el cual los nobles, una parte de los nobles que se llamaban vasallajos, le podían dar tierras a otros vasallajos, y estos vasallajos tenían como trabajadores a los campesinos, los cuales vivían en estas zonas. En los casos de los cleros, o sea, de la religión cristiana y católica, vivían en lugares santos, o sea, iglesias, y los nobles y los reyes y sus familias vivían en los castillos. Así era la organización. El tema fue muy complicado porque, por ejemplo, los campesinos tenían que realizar mucho trabajo de agricultura. En esos trabajos, tenían que realizar mucha agricultura para que todo el pueblo, o sea, los campesinos, los nobles y los reyes, comieran todos. Pero siempre habían problemas porque los nobles realizaban banquetes. Estos banquetes se solían organizarse a veces una vez al mes, y se acababa mucha comida en esas fiestas, y solía ser que algunos campesinos no tenían para comer y llegaban y tenían que robar para conseguir comida. Aquí entramos ante los crímenes y castigos. Entre los crímenes y castigos era muy dividida la justicia, porque dependiendo de que si eras noble, rey, clero o campesino, dependía tu castigo y el crimen. Por ejemplo, a ver. Y bueno, en estos casos, por ejemplo, si un campesino realizaba un robo de bienes o asesinato,
El que se encargaba del juicio era el rey, el cual tenía solo poder limitado porque dividió su poder en tantos nobles que apenas tenía solo poder limitado en su feudo. Bueno, por ejemplo, en estos castigos que tenían, por ejemplo, los campesinos, podían haber azote mayormente y humillaciones públicas. En los casos de los nobles es diferente. Los vasallajos, cuando cometían un crimen, era el señor feudal y la junta de vasallajos, o sea, un grupo de vasallajos, tomaban el poder para ejercer el juicio. En esos casos, el señor vasallajo, o sea, el vasallajo básicamente tenía que devolver el feudo. Y también, si en caso de que un noble cometiera algún crimen, entonces esto se llevaba a juicio de armas, donde se enfrentaba el acusado con el acusador, y el que muriera primero sería el que sería ayudado por Dios. Y bueno, ahora usaré el minuto de tolerancia. Para el feudalismo tenía una economía autosuficiente, tenían a sus propios campesinos realizando el alimento para todos. A veces no alcanzaba el alimento por los banquetes que realizaban los nobles, no había intercambios comerciales, no, los campesinos tenían que darle tributo a los señores feudales y existía el peaje e impuesto. El bosque era muy misterioso porque daba producto primario para la sustentabilidad. Y también había casa menor y mayor. La casa menor era para los pueblerinos, o sea, los campesinos. Ponían cazar zorros, liebres, mapaches, castores, todo. Y estaban los ermitaños y los bandidos, los cuales se escondían en el bosque. Y la división política y económica entre nobleza, clero y campesino. Y eso es todo. Muchas gracias.